En nuestro 8º aniversario, mi esposa me envió 999 rosas, pero olvidó lo que le había dicho, que cada vez que mi padre golpeaba a mi madre, aparecía una rosa rota en casa como disculpa. Agarrando la pequeña urna con las cenizas de nuestro gato, le pedí el divorcio con calma. Por teléfono, su perrito faldero ya se disculpaba, con la voz entrecortada por las lágrimas. Señor Vance, todo es culpa mía. Actué por mi cuenta. Por favor, no se enoje con la señorita Croft. Victoria lo tranquilizó un buen rato antes de finalmente fijarse en mí. No te he engañado. Eres el único hombre con el que he estado. Le pregunté si siquiera consideraría engañarme. Te acuestas en la cama a mi lado, pero te levantas de un salto y te vas con solo una llamada de otro hombre. Te deleitas en la adoración de sus ojos, luego llegas a casa y esperas que te tenga preparada una comida caliente. Sabes muy bien que esto no es justo. Esto no es amor. Ambos sabemos cómo se supone que debe ser amar a alguien. Prepárame algo de comer. Victoria había llegado a casa después de medianoche, y por primera vez, no había comida caliente esperándola en la mesa del comedor. Frunció el ceño instintivamente, me dio la orden y entró al baño. Cuando salió, envuelta en una nube de vapor, yo seguía allí sentada, jugando tranquilamente en mi teléfono. Sacó un Patek Philippe de su equipaje. Aquí tienes. ¿Te gusta? Era un reloj magnífico, claramente un estilo diseñado para atraer a un hombre. Antes, cuando quería complacerme, hacía lo que yo quería. Ahora, solo me lanzaba regalos vacíos. Ni siquiera me molesté en mirarlo 2 veces. Apagué la pantalla y pregunté, ¿cuándo tienes tiempo para divorciarte? Victoria Croft era una mujer muy ocupada, tanto que hasta su regalo de aniversario tuvo que ser elegido por su asistente personal. A la hora de programar, siempre era yo quien tenía que adaptarme a ella. No seas ridícula, dijo con una sonrisa sin humor, sirviéndose un vasito de whisky y sentándose en el sillón frente a mí. Connor no sabía que odiabas las rosas. No volverá a pasar. Connor era amigo de la infancia de Victoria. Había estado enamorado de ella desde siempre y, en cuanto se graduó de una universidad de la Ivy League, se apresuró a convertirse en su asistente. Eran tan inseparables que incluso compartían suite cuando viajaban por negocios. Sinceramente, no culpé a Connor por ser tan persistente. Se necesitan 2 para bailar el tango. Si ella no le hubiera dado la oportunidad, si hubiera mantenido un mínimo de decoro, ningún hombre podría haberse acercado tanto. Dejé escapar un bostezo exagerado, con las comisuras de los ojos llenas de lágrimas. Aunque no respondí, Victoria dio por zanjado el tema. Preguntó por las últimas notas de nuestra hija de 7 años. Negué con la cabeza. No lo sé. No era para fastidiarla. La verdad es que no lo sabía. La familia Croft creía en una educación de élite. Nuestra hija se había criado en la finca familiar desde pequeña, con días repletos de todo tipo de lecciones. Fue ridículo, la verdad. Yo era su padre biológico, pero podía contar con una mano las veces que me permitieron verla. Les había resistido, pero los Croft no se inmutaron. Para ellos, el hecho de que me hubiera casado con Victoria y me hubiera conectado con su familia era una bendición de mis antepasados. Cualquier otra cosa era pura fantasía. Victoria se pellizcó el puente de su elegante nariz y me dijo que necesitaba centrarme más en nuestro hijo. Si esto sigue así, Connor se parecerá más a su padre que tú. Sabía a qué se refería. Ayer era viernes, el único día de la semana en que podía recoger a mi hija del colegio. Llegué 1 hora antes y esperé hasta que oscureció, hasta que cerraron las puertas de la escuela. Solo entonces Connor me llamó para informarme que la matriarca de los Croft le había pedido que trajera a nuestra hija a la finca para cenar. A través del teléfono, pude escuchar la voz de Victoria. Le preguntaba a Connor, con una sonrisa en el tono, si quería sopa. Volviendo al presente, le di a Victoria una sonrisa burlona que no me llegó a los ojos. ¿No te parecería perfecto? Me voy ahora mismo. Y él podría ocupar mi lugar como el señor Vance. Algo en mis palabras debió haber tocado la fibra sensible. Victoria guardó silencio durante varios segundos, luego su rostro se endureció de furia. Mi paciencia tiene un límite, Leo.
por una vez, comportarte como un hombre adulto y dejar de hacer estas rabietas? Se levantó y dio 2 pasos antes de que volviera a hablar, con la voz apagada. Ah, por cierto, se me olvidó decírtelo. Bubbles ha muerto. Bubbles era la gata ragdoll que conseguimos cuando nos conocimos. Hace un mes, la misma noche que salió corriendo de casa tras una llamada de Connor, Bubbles de repente empezó a echar espuma por la boca. Lo llevé yo mismo a urgencias veterinarias. Me dijeron que había ingerido algo que le había perforado el estómago. Era demasiado tarde. Lo más absurdo es que cuando me dijeron que Bubbles se había ido, sentí un gran alivio. Sosteniendo la cajita con sus cenizas, pensé, es hora de terminar con esto. Su existencia había sido un testimonio de nuestro amor. Desde que apareció Connor, Bubbles y yo solo nos teníamos el uno al otro para consolarnos. Todas las noches, él dormía en un rincón de la cama donde solía estar Victoria. Ahora que ya no estaba, Victoria y yo también estábamos en nuestro lado. En la sala, Victoria estaba de espaldas a mí, con los nudillos blancos mientras agarraba el vaso de whisky. No me preguntó por qué no la había llamado. Ni siquiera me preguntó cómo murió Bubbles. Sabía perfectamente que lo había llevado yo sola al veterinario varias veces antes, y no le había importado. Sabía cuántas veces la había llamado tarde esa noche mientras él agonizaba. Pero mis llamadas, como siempre, no recibía respuesta. Menos mal, dijo finalmente, dirigiéndose al estudio. Bubbles ya estaba envejeciendo, y esto solo demuestra que no eras un buen dueño. Cerró la puerta con firmeza. 8 años de matrimonio, innumerables discusiones. Siempre era yo quien primero se disculpaba para suavizar las cosas. Esta vez, sin embargo, Victoria no oyó el tímido golpe a su puerta. Media hora después, la abrió y encontró la enorme casa vacía. Me había ido. Fui el primer amor de Victoria. Nadie podría haber imaginado que la brillante, hermosa y distante heredera se enamoraría de un punk rebelde que se pasaba el día fumando y frecuentando clubes. Nuestro primer encuentro no fue agradable. Un callejón sucio y maloliente donde unos matones locales la acosaban para pedirle dinero. Justo pasaba por allí. Uno de ellos me retó, me dijo que me metiera en mis asuntos. Así que aceleré mi moto y me metí de lleno en la multitud. Mientras les daba una lección a los delincuentes, sin querer salvé a la tímida princesita de una crisis. Después de eso, Victoria se aferró a mí como una lapa. Me esperaba después de la escuela, siguiéndome sin importar cuántas veces le dijera que se fuera. Me trajo flores, que tiré fríamente por el inodoro antes de volver a verter el desastre empapado en su escritorio. Me preparó almuerzos carísimos, que repartí sin pensarlo entre mis amigos. Todos mis amigos bromeaban diciendo que tenía mi propia fan rica y obsesionada. Cualquiera podía ver que éramos de mundos diferentes. Pero esta chica, esta pequeña criatura delicada que parecía incapaz de matar ni una mosca, fue la que se atrevió a entrar en mi casa cuando mi madre, ludópata, me dio una paliza tan brutal que no pude ir a la escuela. Fue ella quien recogió mi cuerpo apenas consciente y me llevó de urgencia al hospital. Mientras la doctora me cosía, ella estaba de espaldas a mí, con los hombros temblando incontrolablemente mientras se secaba la cara. La doctora, divertida y exasperada, le preguntó por qué lloraba si no era ella la que estaba herida. Ella dijo que no sabía por qué, solo que le dolía muchísimo el pecho. Incluso, tontamente, le preguntó al médico si necesitaba un electrocardiograma. En la habitación del hospital, Victoria peló torpemente una manzana. No quiero volver a sentirme así nunca más. Leo, por favor, no te hagas más daño. Te lo ruego. Estaba comiendo una paleta que me había comprado. Murmuré un, vale, y luego la fulminé con la mirada. ¿Vas a ser mi novia o no? Durante el resto del día, las dos estábamos tan rojas que no pudimos decir ni una palabra. Una vez le conté a Victoria un secreto que nadie más sabía. Después de las borracheras de mi padre, después de que le diera una paliza a mi madre casi hasta la muerte, siempre aparecía al día siguiente una rosa rota como disculpa. Después de que él se fuera, mi madre empezó a hacer lo mismo. Después de golpearme, aparecía la rosa. Así que le dije que si alguna vez quería romper conmigo, no tendría que decir ni una palabra. Con una sola rosa bastaría. Idiota,
susurró la chica de 18 años, abrazándome fuerte. Vamos a estar juntos para siempre. Para escapar del control tóxico de mi madre, Victoria me llevó a estudiar al extranjero. En represalia, su padre le cortó todo el apoyo económico. En aquel entonces, además de nuestras clases, ambos teníamos 2 trabajos de medio tiempo. Aquellos días eran agotadores, pero encontrábamos alegría en los momentos más pequeños, haciéndonos muecas graciosas mientras nos cepillábamos los dientes. Nuestro pequeño apartamento se llenaba de risas y discusiones. Nos miramos a los ojos. Ojalá la vida hubiera sido así para siempre. ¿Señor? ¿Vance? ¿Se encuentra bien? La voz del médico me devolvió al presente. Era mi tercer día desde que me mudé de la mansión, y mi insomnio crónico había empeorado. Tomé la receta de pastillas para dormir y me dirigí a la farmacia cuando me encontré con Connor. ¿Señor? ¿Vance? ¿Qué haces solo en el hospital? Connor parpadeó con inocencia. Al no responder, sus ojos se llenaron de lástima. Supe por Victoria sobre ti. Hija, te doy mi más sentido pésame. No te preocupes, solo era un gato. Apenas había terminado de hablar cuando Victoria se acercó, con el rostro como una nube de tormenta. No sabía por qué estaba enfadada, pero la vi apretando un spray medicinal. Connor explicó con orgullo que no había estado atento al subir las escaleras y se había torcido el tobillo. Dijo que era solo una lesión leve, que no merecía una visita al hospital, pero Victoria insistió en traerlo, lo que lo hizo llegar tarde al trabajo. Era mi turno en la farmacia. Al ver la bolsa en mi mano, Victoria no pudo evitar preguntar, ¿qué te pasa? Cuando la traté como si fuera invisible y empecé a alejarme, me arrebató la bolsa de la mano y miró dentro. ¿Insomnio? ¿Desde cuándo tienes insomnio? Alzó la voz. Leo, te estoy hablando. Dime, ¿cuánto tiempo vas a seguir así? Victoria pensó que mi marcha era solo otra de mis travesuras, una nueva táctica para llamar su atención. Por eso, ni siquiera ahora se había molestado en preguntarme dónde me había estado quedando ni qué había estado haciendo los últimos días. Su tono frío y cortante, cada vez más fuerte, atraía las miradas de la gente cercana. Un destello de fastidio cruzó mi rostro. Le quité la bolsa de medicamentos y le dije en voz baja, no estoy jugando contigo. Quizás mi tono era demasiado tranquilo, demasiado distante, porque Victoria lo interpretó como una señal de rendición. Se ofreció a llevarme a casa primero y luego a Connor a la oficina. Pero negué con la cabeza. El trabajo es más importante. Puedo volver a valerme por mí mismo. Cuando dije volver, me refería a volver a mi casa. Cuando mi madre, adicta al juego, murió en un accidente de coche, me dejó no solo un cheque de indemnización, sino también la casa de la que una vez quise escapar con tantas ganas. El lugar donde siempre me golpeaban era ahora mi único refugio. Al ver mi solitaria figura alejarse, Victoria frunció los labios. Dio un paso para seguirla, pero Connor la agarró del brazo. Estaba pálido mientras se quejaba de malestar, probablemente otro rebrote de sus problemas estomacales. Victoria dudó un momento. Luego, en lugar de seguirme, se dio la vuelta y caminó hacia una máquina expendedora cercana. Ese mismo día, mi abogado redactó el acuerdo de divorcio. Recibí una llamada de Victoria. Su voz era urgente y sombría. Nuestra hija está enferma. Llegue a la casa principal antes de las 6. Antes de que pudiera preguntar qué le pasaba, colgó. Imprimí el contrato con una sonrisa de puro alivio. Cuando llegué a la finca de la familia Croft, encontré a todo el clan reunido. Estaban en medio de una típica cena familiar. Mi hija estaba sentada justo entre Victoria y Connor. Desde fuera, eran la verdadera familia de 3. Me picaban los ojos. Me acerqué a la hija, a quien no había visto en siglos, le acaricié el pelo y le pregunté con dulzura qué le pasaba. Los delicados rasgos de la niña eran una versión en miniatura de los de Victoria. Me apartó la mano de un manotazo con una mirada de disgusto, mirando a Connor en busca de ayuda. Un dolor agudo, como una aguja, me atravesó el corazón. Connor rodeó a mi hija con el brazo, protegiéndola. Chloe no está enferma, dijo con un tono engañosamente inocente. Leo, ¿tomaste demasiadas pastillas para dormir?
¿Te estás confundiendo? Ante sus palabras, todos los miembros de la familia Croft se giraron para mirarme con desdén. Sabía lo que pensaban, burlándose de mí como siempre. Sobre todo el hermano de Victoria, Caleb. Siempre había creído que yo era inferior a su hermana. En el pasado, por el bien de Victoria, me había tragado todos sus insultos y provocaciones. Pero esta vez no. Estaba harto de ser el buen tipo cobarde. Me volví hacia Victoria. Me dijiste por teléfono que nuestro hijo estaba enfermo y que necesitaba ir. Vine corriendo hasta aquí, y tu noviecito me dijo que no pasaba nada. ¿Quién de ustedes miente? ¿O son ustedes dos los que están locos? Connor no esperaba una respuesta tan contundente. El pánico se reflejó en sus ojos. Abrió la boca para explicarse, pero no le di oportunidad. Lo miré y le di una advertencia: Connor, si quieres ser el perrito faldero de alguna mujer casada, es asunto tuyo. Pero no te atrevas a usar a mi hija como peón en tu jueguito, o te arrepentirás. El insulto contundente hizo que el rostro de Connor se tornara verde y rojo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de dolor. Victoria golpeó los palillos, con la cara fría y la mirada clavada en mí. Leo, lo único que haces es revolcarte en tus celos. Nuestra hija lleva días resfriada. ¿Has mostrado un ápice de preocupación como su padre? Continuó, y dijimos a las 6. ¿De verdad hiciste esperar a todos? Ya que tienes tan mal concepto del tiempo, puedes ir a comer al comedor con el personal. La palabra de Victoria era ley. En esta casa, nadie se atrevía a desafiarla. Un destello de triunfo cruzó el rostro de Connor mientras hacía pucheros, fingiendo compasión mientras esperaba el espectáculo. Caleb me lanzó una mirada de desprecio puro y manifiesto. Bajo la mirada de toda la familia, me acerqué a la ama de llaves, María. María, cuando tengas un momento, ven a mi casa. Te cocinaré. No quería que pensara que me daba vergüenza comer con el personal. Después de hablar, mi mirada se cruzó con la de Victoria. Le sonreí con desprecio. Me das asco. Al darme la vuelta para irme, Victoria finalmente perdió la compostura. Se levantó de golpe y me agarró la muñeca, su furia era innegable. ¿Qué te crees que vas? ¿Dije que podías irte? Su audacia me dejó atónito. ¿Qué demonios te importa? Suéltame. Al ver la mirada de Connor, Caleb intervino de inmediato con una mueca de desprecio. Leo, no has cambiado nada después de tantos años. Sigues sin clase. Un perro callejero siempre es un perro callejero. Nunca encajarás en un lugar como este. En ese momento, Victoria se giró y le gritó a su hermano. Tú, cierra la boca. En ese momento de distracción, finalmente logré liberar mi brazo. Sus uñas se habían clavado en mi muñeca, y el dolor punzante despertó una rabia que llevaba años reprimida. Recorrí la habitación con la mirada, y mi mirada gélida finalmente se posó en el rostro arrogante y engreído de Caleb. ¿Quieres ver cómo es realmente alguien sin clase? Le pregunté. Caminé tranquilamente hacia Caleb. Mientras hablaba, tomé la copa de vino tinto que tanto le gustaba y, sin prisa, se la vertí en la cabeza. Sucedió tan rápido que nadie lo vio venir. Nadie podría haber predicho que el yerno, que siempre había sido tan manso y obediente en la casa Croft, cometería algo tan escandalosamente irrespetuoso. Durante unos segundos, la mansión quedó en un silencio inquietante. Entonces, Caleb dejó escapar un grito desgarrador de rabia. Como si despertaran de un sueño, todos los demás estallaron, con los ojos abiertos de furia, mientras corrían a defenderlo. La elegante cena familiar se convirtió en un caos, tan ruidoso e irritante como un mercado de pescado. Pero por dentro, estaba extasiado. ¿A qué llamaban la sal de la vida? Aquello era un ruido caótico. Fue maravilloso. Claro, cuando todo ese ruido va dirigido a ti, puede ser un poco abrumador. Solo tengo una boca, y desde luego no podía gritar más fuerte que ellos. Lo único que pude hacer fue identificar al cabecilla, el más consumido por la ira. Mientras él estaba allí, temblando, levantando la mano para abofetearme, me moví a la velocidad del rayo. Lo agarré del cuello y le metí una pinza de langosta grande y sin pelar en la boca. Finalmente, Caleb Croft se quedó callado.
Miré a Victoria con una media sonrisa. Así es como se calla a alguien. Entiéndelo. Al ver las caras horrorizadas y furiosas de la familia Croft, especialmente de la anciana matriarca, que ahora se agarraba el pecho y me señalaba con un dedo tembloroso mientras maldecía, supe que aún no entendían bien lo que significaba la ausencia de clase. Suspiré para mis adentros, caminé hasta la esquina de la mesa del comedor y, con un movimiento rápido y brusco, arranqué el mantel blanco. ¡Pum! Platos, vasos y comida salieron volando. Ni un solo miembro de la familia Croft, ni su dignidad, se salvó de la carnicería. Los adinerados siempre temen al hombre descalzo que no tiene nada que perder. Quizás fue la locura de mis acciones, en contraste con la desconcertante claridad de mi mirada. Por un momento, nadie se atrevió a hablar ni a acercarse. Mi mirada se cruzó con la de Victoria. Me encogí de hombros con aire relajado. He querido hacer eso desde el primer día que entré en esta casa, dije con mi voz, hace como 8 años. Supongo que soy más paciente de lo que pensaba. Menos mal que, a partir de ahora, ya no tengo que contenerme. La señora Croft se apretó el corazón, con la voz temblorosa, mientras le decía a Victoria que se divorciara de mí inmediatamente. Antes de que pudiera agradecerle su bendición, Victoria les anunció a todos que estaba en un estado mental delicado y que no debían tomarme en serio. Leo, arregla esto, dijo en voz peligrosamente baja. Esta es tu última oportunidad. Sus palabras fueron recibidas con asombro e incredulidad por Connor y el resto de su familia. Incluso yo sentí la necesidad de revisarle la frente por si tenía fiebre. ¿Estaba loca? Eres una psicópata, dije, y luego simplemente saqué los papeles del divorcio de mi bolso y se los tiré delante de todos. Chloe, papá vendrá a verte cuando tenga tiempo. Dicho esto, salí de la finca Croft sin mirar atrás. Cuando estaba a punto de arrancar el coche, vi a Victoria por el retrovisor corriendo detrás de mí, con Connor pisándome los talones. Su mano sangraba, cortada por la porcelana rota, pero parecía ajena a los golpes en la ventanilla de mi coche mientras Connor, con la voz entrecortada, le rogaba que le dejara curar la herida. Ella lo ignoró y me exigió que saliera del coche para poder hablar con tranquilidad. Leo, Victoria no podía creer que la ignorara por completo. Pisé el acelerador a fondo y salí a toda velocidad, dejándola en un mar de humo. Esa noche, mi teléfono vibró sin parar. Incluso en silencio, la pantalla se encendía y se apagaba una y otra vez hasta que no pude más y saqué la tarjeta SIM. Como no podía contactarme por teléfono, Victoria empezó a enviar mensajes. Me preguntó cuándo había empezado a planear el divorcio. ¿Fue solo por las 999 rosas? Si así fuera, ya se había disculpado. No entendía por qué no podía olvidarlo. Dijo que no podía tirar a la basura una relación de 8 años por el error de otra persona. Nuestra hija aún era pequeña. No podía ser tan cruel como para privarla de una familia completa. Lo pensé un momento y luego le respondí con una sola frase. Tienes que calmarte. Era la misma frase que me había dicho durante años, cada vez que tenía una crisis nerviosa. Sabía exactamente lo poderosas que eran esas palabras. Efectivamente, 2 minutos después de enviarlo, Victoria se quedó en silencio. Durante la semana siguiente, no me contactó, pero sabía que estaba por aquí. Vi su coche circulando por mi antiguo barrio. Estaba en la azotea, fumando, cuando vi la matrícula que me resultaba familiar. Me estiré un poco y volví adentro sin pensarlo 2 veces. Aún no estábamos oficialmente divorciados, pero ya había empezado mi nueva vida. Conseguí trabajo en una cafetería en un parque cerca de mi apartamento. Había sido ama de casa durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo hablar con la gente. Por suerte, mis habilidades con el arte del latte no se habían oxidado demasiado, y la mayoría de los clientes eran pacientes y amables. Una de ellas era una estudiante universitaria que venía todos los días con su samoyedo blanco y esponjoso. A veces me pedía que cuidara a su perro, que estaba atado afuera. Empezamos a hablar y descubrí que vivía en mi edificio. Era practicante de veterinaria, prácticamente mi vecina. De vez en cuando nos encontrábamos abajo cuando paseaba a su perro, y charlábamos o dábamos un paseo juntas. A veces me invitaba a su clínica a jugar con los animales. A veces compartía con ella las sobras de la cena.
Nos hicimos buenos amigos casuales. Casi al final de la semana, por fin recibí un mensaje de Victoria. Me dijo que fuera a su oficina a gestionar los papeles del divorcio. Nunca le había gustado que la visitara en el trabajo. Supuse que no quería que la gente supiera que una joven y guapa directora ejecutiva tenía un marido irresponsable que le impedía seguir adelante. Acababa de terminar mi turno en la cafetería, así que fui directo a su oficina, todavía con el delantal puesto. Cuando llegué, Victoria estaba al teléfono. Me miró varias veces, indicándome que me sentara y esperara. Me di cuenta de que Connor no estaba, así que me salté el café y me puse a jugar en el móvil. Para cuando ya había gastado todas mis vidas, me di cuenta de que Victoria llevaba un rato detrás de mí, viéndome jugar. Fírmalo. Apartó la mirada y arrojó un nuevo acuerdo de divorcio sobre la mesa de centro. No lo firmé de inmediato, como ella esperaba. En cambio, leí atentamente los términos. Fue más generoso de lo que esperaba. Sin embargo, después de ver innumerables vídeos de abogados de divorcio en línea, ya no era tan fácil engañarme. Le dije que quería las propiedades en el extranjero que había comprado en los últimos 2 años y, a cambio, renunciaría a cualquier derecho sobre las acciones originales de su empresa. Victoria se quedó atónita por un momento, pero enseguida llamó a su asesor legal y le pidió que le enviara un acuerdo revisado. Justo cuando estaba a punto de firmar, tapó la línea de la firma con la mano. «Lee esto con atención», dijo con el rostro sombrío. «Obtendré la custodia completa de su hijo. Una vez que firmes esto, no tendrás ninguna conexión con ella». Claro que lo sabía. También sabía que, aunque la ley me otorgaba derechos de visita, si la familia Croft no quería, probablemente no volvería a ver a mi hija. Mentiría si dijera que no me dolió, pero por mucho que me doliera, este divorcio tenía que ocurrir. Con Victoria, al menos nuestra hija nunca tendría que preocuparse por el dinero. Le conseguí una madre rica. Ya se ganó la lotería de la vida. Victoria no esperaba que supiera bromear en un momento como este. La vi romper el acuerdo en pedazos. Se burló y me dijo que me fuera. «Tengo cosas que hacer. Terminamos por hoy». Me quedé en silencio un momento y luego me reí burlonamente. «Me parece bien. Voy a pedir el divorcio yo mismo. Porque estoy harto de ti». «¿Basta?» Dije basta. Victoria nunca había perdido la compostura de esa manera. Me siguió fuera de su oficina, ignorando las miradas furtivas de sus empleados hasta el ascensor. «Has conocido a alguien más, ¿verdad? Ese perfume que llevas. Es de ella, ¿verdad? Si no, ¿cómo pudiste ser tan cruel como para abandonar a tu propia hija?» Las puertas del ascensor se abrieron y Connor salió. Tenía el día libre, y si un compañero no le hubiera avisado, nunca se habría enterado de que estaba en la oficina. Connor provenía de una familia respetable y se preocupaba mucho por las apariencias. Intentó persuadir con delicadeza a Victoria para que me dejara ir. Pero ella lo apartó a un lado con los ojos encendidos. «Esto es entre mi esposo y yo. No tiene nada que ver contigo». Connor palideció. Miró a su alrededor, sin perder de vista los susurros y las acusaciones de los curiosos. Antes de mi llegada, todos en la compañía prácticamente habían dado por sentado que él y Victoria eran pareja. Después de una escena como esta, no podía imaginar los rumores que correrían. Connor se giró, con el rostro sombrío, y huyó hacia la escalera. Al ver esto, le sonreí levemente a Victoria. «¿No vas a ir tras él?» Nunca odié a Connor. La única persona que traicionó la confianza entre Victoria y yo fue la propia Victoria. Retomé el contacto con algunos de mis viejos amigos. Mike, Dave y yo éramos los 3 amigos. Eran los chicos que me habían acompañado en lo peor, escondiéndonos de nuestras familias tóxicas, tocando fondo juntos. Siempre supieron dónde vivía y tenían mi número. Pero al crecer, caímos en esa regla tácita entre adultos, y no quisieron molestarme. Les conté todo sobre los Crofts. Después de unas copas, estaban listos para marchar y quemar la finca familiar hasta los cimientos. Nos reímos hasta llorar, abrazados como siempre. Poco a poco, mi insomnio empezó a desaparecer. Pero mi nueva y tranquila vida no duró ni un mes cuando Victoria llegó a perturbarla de nuevo.
Se presentó en mi apartamento sin invitación. Estuvo parada frente a mi puerta desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, incomodando tanto a los vecinos que estuvieron a punto de llamar a la policía. No tuve más remedio que dejarla entrar. Había perdido mucho peso. Su rostro ya no mostraba la serenidad perfecta, y la luz segura y autoritaria de sus ojos había desaparecido. María me había contado que, tras mi partida, Victoria empezó a pasar más tiempo en la finca familiar. Al principio, la señora Croft estaba encantada, preparando suntuosos festines para su hija y su nieta todos los días. Incluso invitó a Connor a quedarse un tiempo, intentando abiertamente emparejarlos, con la esperanza de que tuvieran un heredero varón. Pero nadie esperaba que Victoria se volviera cada vez más exigente con la comida, con el apetito menguando cada día. Y entonces, su temperamento se volvió extrañamente volátil. Un día, pasó un día entero en un almacén buscando algo de su época de instituto. Al no encontrarlo, montó en cólera con el empleado encargado de las pertenencias antiguas. Unos días antes, había echado a Connor de su habitación delante de todas las criadas. Tuvieron una pelea brutal. Connor, jadeando, perdió el equilibrio y cayó por las escaleras, fracturándose el tobillo y casi destrozándose la cara. La señora Croft estaba tan indignada por la acusación de su hija de que estaba arruinando su matrimonio que sufrió un infarto. Una ambulancia tuvo que llevárselos a ambos esa noche. Seguían en el hospital. En cuanto a Victoria, viéndola ahora, demacrada y perdida, pensé que hacía mucho que no dormía bien, igual que yo después de perder a Bubbles. Lo primero que me dijo fue, lo siento. Me dijo que lo había pensado mucho y que por fin entendía por qué quería el divorcio. 8 años de un matrimonio desgarrador en el que no tenía voz ni voto, en el que me había comprometido a nada. Sé que estás completamente decepcionado de mí. Negué con la cabeza. La decepción fue hace 2 años. Solicitar el divorcio fue una decisión calculada. La decepción no es fatal. Lo que sí lo es la desesperación serena y paralizada que le sigue, y la aceptación que le sigue. Pero después de todo, nos casamos. Lo pensé un momento y le dije, Victoria, estoy empezando una nueva vida. Tienes que recomponerte y empezar la tuya. Victoria miró alrededor de la pequeña sala y me dedicó una sonrisa amarga. ¿Recuerdas cómo llegué aquí y te saqué hace tantos años? Incluso después de 8 años, todavía sueño contigo. Leo, admito que te descuidé, pero nunca te engañé. Eres el único hombre con el que he estado. Le volví a preguntar, ¿qué es exactamente ser infiel? Te acuestas a mi lado, pero saltas de la cama por la llamada de otro hombre. Te deleitas en la adoración de sus ojos, luego llegas a casa y esperas que te prepare una comida caliente. Sabes muy bien que esto no es justo. Esto no es amor. Ambos sabemos cómo se supone que debe ser amar a alguien. Un recuerdo pareció aflorar y sus ojos se enrojecieron. Lo sé. Sé que fue culpa mía. Dame una oportunidad más. No puedo aceptar esto, Leo. Te lo ruego, por favor. Me preguntó si recordaba lo que dije en el funeral de su padre. Dijiste que siempre estarías conmigo. Que moriríamos el mismo día y seríamos enterrados en el mismo lugar. Dijiste que jamás me dejarías. ¿Has olvidado todo eso? Esos votos, esas dulces promesas. En aquel momento, cada palabra fue sincera. El tiempo no era el enemigo. El corazón humano era simplemente algo voluble y odioso. Porque ella había cambiado, yo no tenía más remedio que cambiar también. En ese momento sonó el timbre. Me levanté y abrí. Era el joven veterinario en prácticas de mi edificio. Miró a Victoria y suspiró, luego me preguntó con insistencia si la interrumpía. Antes de que pudiera responder, Victoria me apartó de un empujón y le dio una bofetada. Al parecer, Victoria me había visto antes con mi vecina. Con razón me había acusado de buscar a alguien nuevo. Las dos mujeres, sin preámbulos, empezaron a forcejear y a gritar. Me quedé a un lado, intentando razonar con ellas un rato. Cuando quedó claro que no podía detenerlos, simplemente me rendí. Si quieres pelear, llévalo afuera. No tiene nada que ver conmigo, y no vengas a llorar cuando te lastimen. Cerré la puerta de golpe.
No sé cómo se resolvió la situación. Solo sé que Victoria nunca volvió a aparecer por mi puerta. Unos 2 meses después, tras recibir el alta hospitalaria, la señora Croft me contactó, con una actitud completamente distinta a la habitual. Me dijo que mi hija me extrañaba y me preguntó cuándo podía ir a verla. Llegué a la escuela en mi nueva Harley Davidson, con una chaqueta de cuero y ropa de moto. Ese día, no había un padre soltero más genial en la puerta del colegio. Los niños son fáciles de complacer. Cualquier cosa nueva y emocionante les encantará. Llevé a mi hija a comer la comida rápida que siempre había querido probar, pero los Croft nunca lo permitieron. Después de comer, me preguntó si podía recogerla la semana siguiente. Me reí, la ayudé a ponerse el casco y la llevé de vuelta a la finca. No tenía pensado entrar, pero la señora Croft y María me detuvieron, con expresiones complejas, y me invitaron a pasar al menos a tomar una taza de té. Mi hija también me rogó que subiera a jugar un rato. Hacía mucho que no veía su habitación y no pude resistir la tentación. En el tercer piso, vi a Victoria en su oficina en casa, en medio de una videoconferencia. Me quedé paralizada no sé cuánto tiempo, hasta que mi hija me tiró de la manga y me llevó a su habitación. Jugué con ella un rato, con la mente en otra parte. Mirando la hora, le dije, papá tiene que irse a casa. Si tengo tiempo la semana que viene, te veré otra vez. ¿Puedo ir a casa contigo? ¿Y con mamá también? La sangre es más espesa que el agua. No sabía si los Croft la habían inculcado en decir eso, pero percibí la sinceridad en su voz. Quizás algún día, pero solo tú. No llevaremos a mamá. Incluso con un hijo, no me atreví a mentirle y darle falsas esperanzas. Cuando salí de su habitación, Victoria ya me esperaba al final del pasillo. Me sonrió. ¿Tienes hambre? Había comido hacía menos de 2 horas, pero vi las finas arrugas en las comisuras de sus ojos. Hice una pausa y acepté su invitación tácita. Me moría de hambre. ¿Por qué? ¿Estás cocinando? MHM. Te prepararé la cena. Bajamos a la cocina del primer piso. Estaba vacío. Victoria me preguntó qué quería comer. Le dije que cualquier cosa estaba bien, y ella sacó una olla de cerámica blanca y limpia. Empezó a enjuagar arroz para preparar un plato sencillo de pasta con una salsa cremosa. La verdad es que Victoria cocinaba mejor que yo. Cuando estábamos en el extranjero, siempre tenía antojo de comida china. En aquel entonces no podíamos permitirnos restaurantes, así que después de un día entero trabajando a tiempo parcial, corría al mercado asiático sobre las 8 o 9 de la noche, rebuscando verduras y carne en los puestos de descuento, intentando preparar algo diferente cada noche. No comíamos esta pasta a menudo, normalmente solo cuando ella estaba enferma y no tenía mucho apetito. Al recordar aquellos tiempos, una leve sonrisa se dibujó en mi rostro sin darme cuenta. No la apresuré, y ella no conversó conmigo. Se concentró en la comida, y yo en esperar. Por un instante fugaz, sentí que nada entre nosotros había cambiado. Nunca había tardado tanto en preparar este plato. No sé si el fuego estaba demasiado alto o si estuvo encendido demasiado tiempo, pero la cocina empezó a llenarse de olor a quemado. Victoria parecía ajena a ello. Finalmente, levantó la olla, sin siquiera apagar el fuego, y la trajo directamente a la mesa, sirviéndome un tazón repleto. Desde tan cerca, estaba seguro de que el fondo estaba quemado, pero no dije nada. Simplemente comencé a comer el manjar que nunca volvería a probar. ¿Está bueno?, preguntó Victoria, desesperada por mi aprobación. Cuando asentí, pareció no creerme. Tomó una cuchara y probó un poco de mi plato. Estaba terriblemente amargo. No tenía condimento y el fondo estaba quemado. Estaba peor que mal. ¿Cómo pasó esto? La oí murmurar para sí misma. Dijo que lo había hecho todo igual que yo, incluso con una pizca de azúcar. No comas eso. Haré otra tanda. Extendió la mano hacia mi tazón, pero parecía haber olvidado que la pasta estaba recién salida del horno. El calor abrasador la hizo soltar el tazón instintivamente, y su contenido se derramó por toda la mesa. Fruncí el ceño. Victoria, para. Estoy lleno. No, no está bien.
Espera un poco más. Será rápido. Me hablaba mientras intentaba limpiar el desastre con las manos. Vi cómo su mano se enrojecía y luego se hinchaba rápidamente, con la piel ampollada por la quemadura. Hablé con frialdad. Deja de hacerte la víctima. No siento ni una pizca de lástima por ti. No mentía. En ese momento, al verla, con su cabello ahora encanecido, solo sentí una retorcida sensación de justicia kármica. Ella se había buscado todo esto. Todo era justo lo que se merecía. Victoria me miró fijamente, con la mirada perdida, durante un buen rato. Nunca entendería cómo alguien podía decir que había dejado de amar y decirlo en serio. Después de que me fui, Victoria se quedó sola en la cocina toda la noche. Poco después, enfermó. Comenzó con una neumonía aguda que la dejó terriblemente delgada. Tras recibir el alta, empezó a sufrir un terrible insomnio noche tras noche. Al final, solo pudo dormir con la ayuda de medicamentos. La señora Croft se tragó su orgullo y me rogó que la visitara más a menudo. La ignoré por completo. Los Croft me llamaron frío y despiadado y le prohibieron a mi hija verme, su supuesto padre. Pero olvidaron que una niña no es una muñeca. Tiene su propio sentido del bien y del mal. En general, Victoria se hacía la ciega cuando yo, de vez en cuando, me llevaba a nuestra hija para que disfrutara de las sencillas alegrías que una niña de su edad debería tener. Pasaron 1 mes, 3 meses, 6 meses. Victoria finalmente comprendió que no había futuro para nosotros. Pero aún así, decidió escapar. En el mundo que construyó en su cabeza, yo seguía en ese pequeño apartamento en el extranjero. Después de que tomara su medicación y se durmiera, continuaríamos nuestra feliz vida juntos en sus sueños. Finalmente, tuve que solicitar el divorcio. La primera petición fue denegada. La segunda, alegando nuestra clara separación y el fin de nuestra relación, prosperó. El divorcio me convirtió en un soltero de pura cepa. No compré una casa nueva, solo renové mi antiguo apartamento para hacerlo más cómodo. La becaria veterinaria con el perro me confesó una vez sus sentimientos. Tras declinar cortésmente, desapareció con elegancia de mi vida. No es que no quisiera volver a salir con nadie. De hecho, tras el divorcio, estaba abierto a buscar mujeres que me interesaran. Pero ya no ponía el amor en el centro de mi vida. Mi propia felicidad, mis propios sentimientos, eso era lo que más importaba ahora. En la sala de espera del aeropuerto, me senté con mis 2 mejores amigas. Ambos les habían rogado a sus esposas que les dieran medio mes de vacaciones solo para mí. Estábamos comentando los últimos partidos de la Champions League mientras evaluábamos sin pudor a las azafatas que pasaban. Entre risas, pasó por casualidad una mujer elegante y hermosa. Todos nos enderezamos al instante, fingiendo compostura. Pero nuestra actuación digna duró menos de 1 minuto. Oigan, ¿tienen hambre? Allí tienen ramen instantáneo gratis. Los 3 nos miramos y, al unísono, empezamos a jugar a piedra, papel o tijera. El perdedor va a buscar la comida. El cristal semitransparente reflejó la imagen de 3 hombres riendo a carcajadas. Afuera de los altos ventanales, con el cielo azul infinito como telón de fondo, la libertad despegaba. El fin.